La gota que derramó el vaso es el último capítulo de una historia de saqueos, pero de saqueos por parte de la clase política en contra de la ciudadanía y de golpes a la economía familiar. El gasolinazo es una historia que se escribió en varios capítulos, primero con la aprobación de la reforma fiscal en octubre de 2013, luego la reforma energética en diciembre de 2013, luego la ley del IEPS en octubre de 2015 y por último la ley de ingresos en 2016, el 20 de octubre de 2016. En estos 4 capítulos Movimiento Ciudadano se ha opuesto, ha votado en contra, ha presentado alternativas y hoy estamos todos llamando... Todos los diputados de Movimiento Ciudadano. Todos los diputados presentes en ese día en la sesión hemos votado en contra en cada uno de estos 4 capítulos y además hemos venido diciéndole al gobierno federal que igual que el gobierno del Estado han estado jugando con fuego. Porque es posible, sin comprometer los recursos de los programas sociales, de las escuelas, como han dicho el gabinete del presidente Peña Nieto, el gobierno federal, es posible darle reversa al gasolinazo. Nosotros tenemos una alternativa viable para hacerlo y además creo que es oportuno que a la luz de esta crisis social que vive México pongamos varios temas sobre la agenda, temas que tienen que ver con los privilegios. ¿Cómo darle reversa al gasolinazo? Sí. Nosotros planteamos una reducción del 37.7% al IEPS, que implicaría, por ejemplo, en el litro de Magna, una disminución de 1,50 pesos, una disminución también en el diésel, en los diferentes combustibles. ¿Por qué el 37.7%, Francisco? Creo que es un tema importante, porque ese es el excedente que tuvo el gobierno federal el año pasado en la recaudación del IEPS a combustibles fósiles. Es decir, el gobierno presupuestó que iba a recaudar 200,000 millones en números cerrados y se recaudaron 280,000 millones de pesos. ¿Esos 80,000? Esos 80,000 no se los tienen que cobrar los ciudadanos porque son excedentes. ¿Ya los tienen allá? Que al final del día es una caja chica del gobierno que se gasta en elecciones, en corruptelas. 80,000 millones. 80,000 millones de pesos de excedentes petroleros. ¿Por qué los excedentes del IEPS los tienen que pagar los ciudadanos? Eso se lo tendrán que recortar a la tasa del IEPS y en automático será un beneficio para la ciudadanía. O sea, según los cálculos del gobierno federal, dijeron para llegar a los 200,000 de este año, pues es que se dio el tema del gasolinazo, el incremento. Ustedes dicen, ya el año pasado agarraste 80,000 de más, 80,000 millones, que es una cifra fuerte, y entonces, ¿dónde quedó la bolita? Exactamente, y por eso si hay excedentes con los cuales el gobierno federal puede ajustar. Eso en principio, nada más hablando de... Y con eso baja unos 50. Con eso baja unos 50. ¿Y luego? Pues bueno, eso en principio, y creo que sería una señal que Peña Nieto, hoy apareció una encuesta en donde tiene el 86% de desaprobación. En un país democrático se estaría discutiendo correr al presidente. Creo que eso es a lo que se está arriesgando y que están pues eso es lo que la ciudadanía ya empieza a hablar, ¿no? Es lo que está demandando la sociedad. Eso de entrada. Pero además hay que poner muchas cosas en discusión, Francisco. Hay 10,000 funcionarios en México, más de 10,000, que ganan 2 millones de pesos al año o más. Y de esos 10,000 puestos de trabajo no se necesitan, no se requieren, no son necesarios, se han venido incrementando la alta burocracia y los sueldos de una manera excesiva. 10,000 funcionarios. De 2 millones de pesos, que son de a cuánto mensual entonces, a razón de... Ahorita le dividimos, no, sí, pero no, aparte 20. Son sus prestaciones. Ajá. Nosotros decimos que esos funcionarios podríamos reducirlos a la mitad, los puestos de trabajo, pero que además los salarios de los que quedan se podrían reducir básicamente a la mitad. Estamos hablando de que en esos funcionarios se gastan casi 30,000 millones de pesos. 166,000 pesos. Hay 10,000 personas que ganan 166,000 pesos en el gobierno federal. Así es. Y que nada más en el gobierno federal. Nada más en el gobierno. Faltaría dar una revisada a los estatales y municipales. Pues. Faltaría estatales y municipales. Pero a esos les podemos reducir las plazas a la mitad y a los que queden el salario a la mitad. Es que estos deberían de ganar cuando más 50,000 y se me hace mucho y desquitarlos. Sí, y nosotros estamos planteando con una ley de austeridad a esos altos funcionarios se pueden ahorrar en un sexenio más de 100,000 millones de pesos. Es que además a estos 10,000 que usted refiere se les paga los 166,000 pesos mensuales, que es un insulto. O más, claro, es decir, promediando. O más. Aquí lo promediamos. Sí, es más de eso, pues, o sea, si 10,000 ganan 2 millones de pesos o más. No en promedio. Ah, no, es eso o más. Sí, así es. Ahora, a 10,000 también, seguramente, pues les pagamos, ¿qué le gusta? Al mes les pagamos sus prestaciones. Vamos diciéndolo con el mes. Seguro. Sus celulares, sus camionetas, su gasolina. Totalmente. Todos sus gastos de representación que se llama, pues. ¿Cómo no va a estar la gente así? Esta semana se anunció que 4 mexicanos tienen la misma riqueza que 60 millones. Oxfam, que es una organización internacional de estudio de la desigualdad muy importante. ¿Cómo no va a estar la gente cabreada frente a una clase política indolente, sorda, que aún con las plazas tomadas piensa que puede seguirlos engañando?
¿cómo no va a estar la gente cabreada? Por ejemplo, te doy otro dato, privilegios fiscales. Mientras a la gente se le recarga el tema de la gasolina, el tema de los impuestos del IVA, del IEPS, privilegiosfiscales.fundar.org.mx, que es una página que todos los ciudadanos pueden consultar. En los últimos 9 años, en condonación y créditos fiscales, 600,000 millones de pesos a un puñado de empresas. Tan solo 15 empresas se han condonado y cancelado créditos fiscales por más de 100,000 millones de pesos. Eso que no se le da. En total dijo 600,000, me dijo. Son 3 veces lo que andan queriendo hacer con ese tema de la gasolina, el famoso hueco, ¿no? El famoso hueco, son 3 veces eso. Exactamente. Y son puros cuates. 15 empresas son puros cuates conocidos del presidente. Exactamente. 8 veces este tema que estamos hablando. Publicidad oficial. El gobierno de la República presupuesta 2,000 millones de pesos en publicidad oficial y se termina gastando cada año 7,000 millones de pesos. En repartir televisiones, que es la política social del gobierno de Peña Nieto. Sí, le arregla a la gente las problemáticas con una telea. Fue un asunto bastante, pues, oscuro, yo diría, ¿no? O sea, hay un despilfarro, una sarta de excesos, de gastos absurdos que el gobierno ha ido incrementando y que la sociedad está consciente, los ve en las redes sociales, los comparte, los presencia, porque esta clase política se pasea impunemente por las calles de Mexicali. ¿Qué me dice de la mitad de esta cifra, de los 100,000 que en todo caso los últimos 5 gobernadores pues, se llevaron, ¿no? Totalmente. Más de los 100,000. Exactamente. Bueno, a ver, el ejemplo de Javier Duarte. Él solo se robó 30,000 millones de pesos. Y el asunto es que en todos los estados tenemos a nuestro Javier Duarte. Yo soy zacatecano y Miguel Alonso Reyes allá ha sido el peor gobernador, el más corrupto de la historia de Zacatecas. Yo creo que los bajacalifornianos creen eso de Kiko Vega. Creo que cada uno en los estados tenemos a esta, que es la peor generación. La versión de corrupción en la historia de México. ¿Cómo, desde ahí de donde está, porque usted está en el Congreso de la Unión finalmente, cómo sí hacer esto? Usted me está dando números, pero dígame la ruta para que se dé. Bueno, primero, de entrada, lo que tendría que hacer el presidente de la República para comenzar la discusión es aceptar esta propuesta de reducción al IEPS que parte de los excedentes. Después, que se siente a dialogar con el Poder Legislativo y encontremos juntos una ruta de austeridad real. De esta iniciativa que estamos planteando, eso es una iniciativa de ley, no es una propuesta que te estoy diciendo aquí en el noticiero a la ligera. Ya la metimos como iniciativa de ley para regular los salarios de los altos funcionarios. Es indignante que los funcionarios en México ganen más que en el Reino Unido, que en la Unión Europea, que en los propios Estados Unidos, mientras el salario mínimo está por los suelos. 80 pesos. Cuando el presidente de la República dice es que la gasolina cuesta lo mismo que en los otros países. Sí, la diferencia es que en Estados Unidos, en menos de 4 horas de salario mínimo se paga un tanque de gasolina. En México se necesitan 8 días de salario mínimo. Es prácticamente 20 veces más cara en términos reales, comparando los ingresos y el salario, la gasolina en México que en Estados Unidos. Por eso hay una indignación social que está rebasando todos los límites. Y todavía los partidos tratando de engañar y sacar raja política, sacar raja electoral de este tema. ¿Qué nos quiere decir el PAN que es una culpa del PRI cuando ellos aprobaron reforma energética, cuando ellos aprobaron incremento del IVA en la frontera del 10 al 11%, a nivel nacional del 15 al 16%, cuando ellos han venido aprobando todas estas políticas? Calderón subió de 6,74 el litro de Magna a prácticamente 11 pesos al final de su gobierno, 70% de incremento en el precio de la gasolina. Y todavía nos quieren contar una historia de engaños. Yo creo que es un escenario en el que los partidos políticos no deben de estar pensando en 2018. ¿Quién se va a quedar con las cenizas del México que están dejando? Deberíamos de hacer un acuerdo más allá de partidos y ayudarle al presidente, aunque no se deje, a recomponer el camino. Yo ahí reitero la pregunta, ¿cómo? Ya me dijo la propuesta, sí, pero ¿cómo hacer que esa propuesta pase? ¿Y cómo hacer que el presidente, aunque no quiera, porque me queda claro que muchas cosas no quiere, pues termine por hacer ese tipo de estrategias? Yo creo que hay 2 caminos que no están encontrados, que no están en conflicto: la protesta social en las calles y la propuesta parlamentaria y la propuesta jurídica. Hay amparos y nosotros estamos impulsando una serie de amparos con diputados como Samuel García en Monterrey, como Víctor Sánchez en Jalisco, como un grupo de abogados que tenemos en México impulsando la estrategia de amparos. Controversia constitucional, nuestros alcaldes de Movimiento Ciudadano presentaron una controversia constitucional contra este absurdo de precios diferenciados, que por ejemplo hacen que en Toluca, que es la tierra del presidente, esté más barata la gasolina que en Zacatecas, de donde soy yo, que es un estado mucho más pobre. Hay también una estrategia parlamentaria y además la presión social, que es lo que está funcionando en Baja California.
California, que Baja California es un ejemplo para el resto de México en este tema. Hay gente presentando la propuesta por la vía legal, la propuesta articulada, y hay gente en las calles protestando. Les voy a decir algo que mucha gente no sabe. Jalisco eliminó el fuero hace un año, y fue el primer estado en eliminar el fuero. Ahí es mayoría Movimiento Ciudadano. ¿Sabes cómo votó el PRI la eliminación del fuero en Jalisco? A favor. ¿Sabes por qué Kiko Vega salió a rectificar y a decir que tenía que echar atrás la ley del agua? ¿Por qué los diputados están rectificando? Porque están viendo el descontento social, la movilización a la gente informada. Nosotros podemos lograr que esta clase política rectifique, no porque se ilumine o les llegue la reflexión en el medio de la noche, sino porque no tengan otra alternativa con la presión social y con la información ciudadana.